En Europa está pasando algo bien delicado, 190 muertos, y no estamos hablando del COVID, estamos hablando de temporales. Esto en Alemania, Bélgica son los países más afectados y esto ha empezado inmediatamente a gatillar toda una discusión no solamente sobre la situación climática, sino que además sobre cómo atender las necesidades que se dan en estos casos cuando todavía tienes una pandemia encima. Estamos ya con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, bueno, normalmente hoy día habríamos hablado en Perú acaban de reconocer la victoria del candidato Pedro Castillo, de Castillo y, bueno, la derrota de Keiko Fujimori, y eso lo vamos a ver mañana, pero hoy justamente, como tú bien señalas, lo que está pasando en Alemania es de una gravedad extrema, es decir, un país con una infraestructura, con un nivel, los alemanes son conocidos por su nivel de previsión, son muy precavidos, y que les haya ocurrido un desastre de esta naturaleza, que arrasó con varios poblados, parte de varias aldeas, que destruyó 600 kilómetros de línea férrea, que destruyó puentes, bueno, y que ha causado la cantidad de víctimas que tú has señalado en Alemania, Bélgica y Holanda, realmente es algo que tremendamente preocupante, porque yo pienso que si esto se hubiese dado en uno de nuestros países, en América Latina, a lo mejor estaríamos hablando de miles de fallecidos. Entre otras cosas, porque Alemania es un país muy plano, muy llano, y por lo tanto no hay grandes aluviones, como ocurre en países cordilleranos como el nuestro, que cuando viene el aluvión realmente viene a una velocidad enorme, no solamente es la masa de agua, sino que la velocidad y el arrastre de cosas viene de las laderas montañosas, es decir, está lleno de arbustos, piedra. Acá los ríos, el Rin y muchos de los ríos que se han desbordado, corren, el Mosela, corren apaciblemente, y por lo tanto uno puede imaginar la cantidad de agua. Bueno, se habla de aproximadamente 150 milímetros que cayeron en un espacio muy corto de tiempo, y dado que la magnitud del desastre, ya hay un debate cuál es la causa, si esto es un episodio único, una vez en un siglo, o esto se va a repetir y va a tener cierta frecuencia. Y la mayoría de los observadores, de los analistas en Alemania, creen que esto es una tendencia que se va a seguir agravando, y en esta oportunidad hay coincidencia, los políticos coinciden, y el candidato demócrata cristiano, Armin Laschet, que ha dicho que él considera que esto es cambio climático, lo ha dicho Sean Scholz, que es el candidato socialdemócrata, y por supuesto lo han dicho los verdes, y los verdes, como suele ocurrir en estas situaciones, son los grandes beneficiarios, por así decirlo. Nadie es beneficiario, pero los más favorecidos por este desastre son los verdes. ¿Por qué? Porque, como se dice en política, el que fija la agenda, el que fija el tema de discusión, tiene la mitad de la campaña ganada. Y bueno, los verdes son los verdes. Los verdes no han hecho otra cosa que hablar de cambio climático, de la necesidad de bajar las emisiones, de bajar la concentración de los gases de efecto invernadero, por los cuales se piensa que esta tragedia es la consecuencia de todos estos factores han concluido en esta tragedia. Por lo tanto, esto va directo si tú quieres, a la agenda, al tema de discusión que postulan los verdes. Y los verdes, que venían subiendo muy fuerte, Annalena Baerbock, que es la candidata de los verdes, una excelente candidata, hasta que ha pasado tantas veces en Alemania, Fernando, le descubren un libro en que ella tiene algunos párrafos en la cual la acusan de plagio, que no citó la autoría de quien formuló los pensamientos. Y esto, a una candidata que venía ascendiendo, por supuesto que es una yayita. Ahora, esto le da a ella una oportunidad de volver a la carga y de
tener un protagonismo mayor que el que tenían hasta este momento. Y aquí se presenta una situación súper delicada, que es cómo enfrenta cada candidato esta crisis, esta tragedia. Sí, ahora, esto es simultáneo a la situación de la pandemia y Alemania había relajado muchas de las normas de la pandemia. Se están tomando las posibilidades de que vuelva de alguna manera a apretarse la situación dentro de Alemania, teniendo en cuenta que aquí tú tienes, bueno, una situación si bien es natural, pero que al causar tanto daño, bueno, ¿dónde se dispersa, dónde se va la gente, digamos? Bueno, no es un daño tan geográficamente extendido, son algunos estados de Alemania. Y claro, esto va a costar una fortuna. La canciller actual, doña Angela Merkel, que termina su mandato en septiembre. En septiembre tienen elecciones nacionales, por lo tanto, esto cae justo en el centro del debate electoral, en el cual, por el momento, los favoritos son el candidato demócrata cristiano y la candidata verde. Bueno, ahí va a venir el gran debate de dónde está la responsabilidad de lo ocurrido, hasta qué punto hay calentamiento global, cuánto ha hecho Alemania, qué más podría hacer. Y yo te decía, hay esto que es tan delicado, cómo un candidato enfrenta esta situación, porque si no, muy fácilmente te pueden acusar de oportunismo, de estar explotando el dolor ajeno y de, digamos, profitar de esta desgracia. Por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista de la imagen del candidato aparecer, si tiene, digamos, si realmente te importa, no exagerar la situación. Pero por el otro lado, Alemania tiene una experiencia muy interesante. En el 2002 hubo unas inundaciones también muy severas, muy severas. Y en ese entonces el candidato era, el canciller, era Gerhard Schröder, socialdemócrata. Y Schröder, que era un líder muy hábil, de muy buena oratoria, ¿qué hizo? Se puso las botas de goma, se arremangó las mangas y partió y tomó una pala y se hizo filmar por todos lados el hombre ejecutivo, directo, que tomaba la situación con las dos manos. Iba en una desventaja de 5%, según las encuestas, terminó ganando las elecciones. Entonces, sí, eso ha pasado en varias partes, ¿eh? Acuérdate, sí, claro. Pasó acá también cuando Michelle Bachelet se subió a la tanqueta, digamos, en un momento dado que le daba, era ministra de Defensa, primera mujer ministra de Defensa, y le daba una prestancia especial, y se habló mucho de que ese era un episodio que había calado muy profundamente. Lo hizo de alguna manera, ¿te acuerdas tú cómo se llamaba el que se subió al tanque en Rusia? Cuando estaban amenazando al Politburó, un movimiento... Sí. Se me da el nombre de este momento. Sí. Bueno, ¿Quién? ¿No era Yeltsin? No. Sí, era Yeltsin. Creo que era Boris Yeltsin, ¿no? Bueno, pero él se subió ahí a defender la institucionalidad rusa, qué sé yo, que allá, y bueno, le fue extraordinario. Ganó, pero aplastadamente también. Absolutamente, claro. Hay estas coyunturas y estas situaciones que sí se aprovechan bien, pero hay que ser muy cuidadoso, porque la gente también es muy sensible y no quiere ser manipulada. Sí, obvio. Entonces, perciben con mucha sutileza cuando alguien se está aprovechando del pánico y está tratando de hacerse popular a expensas y por eso, por ejemplo, la candidata verde no se acercó y fue a visitar la región, pero pidió que no hubieran cámaras. Y eso fue una forma de que no le dijeran que ella se estaba aprovechando. De manera que esto puede cambiar el rostro de las elecciones en Alemania. Habrá que ver, pero digamos, un desastre de esta magnitud para un país tan organizado, con tan buena infraestructura, sin duda resulta traumático. Y además los alemanes en general, por algo tienen un partido verde tan fuerte que está rondando el 20% de las intenciones de voto. Hay una conciencia ambiental. En general los alemanes son muy amantes de la naturaleza,
Por lo tanto, los temas de la naturaleza les son muy cercanos, son muy amantes de sus bosques, es un pueblo al que le gusta mucho caminar, hacer excursiones, y eso los acerca a la naturaleza. De manera que, en forma casi espontánea, la naturaleza es un tema importante para ellos. Sí, ahora, tú escribiste libros sobre desastres, y te quería preguntar, ¿cómo se puede saber o detectar o presumir que una determinada tormenta de estas características tiene más que ver con el fenómeno de calentamiento global que con el episodio que siempre viene fuera de la caja, el outlier que alguna vez pasa, digamos? ¿Cómo tú puedes tener la seguridad de que aquí estamos viendo consecuencias directas del calentamiento global? No hay ninguna, no se puede tener certeza. Un episodio es un episodio. Claro. Y por lo tanto puede ser un freak, como dicen, ¿no? Una situación totalmente anómala que a lo mejor no se repite en un siglo más. Eso puede ser. Lo que sí se aprecia es que las tormentas, particularmente violentas, se están haciendo más frecuentes. Hay vientos huracanados que han barrido Europa en una forma que no ocurría antes. Es decir, se aprecia un cambio y ese cambio coincide con la acumulación de gases de efecto invernadero. Entonces se colige que una cosa lleva a la otra y esto ha permanecido en el tiempo. Es un fenómeno que se está agravando. Es decir, no es que la última gran tormenta así, pero súper virulenta que tuvieron fue en 1901, pero ahora en la última década han tenido varios episodios y son cada vez más duros, y eso se está replicando. En este caso afectó a Alemania, Holanda y Bélgica. De hecho, los holandeses, que son quizás la nación que mejor administra el agua, es decir, ya no vamos a decir más Holanda, ahora el nombre pasa a ser Países Bajos, y ese es el nombre oficial del país. Holanda queda, en términos oficiales, queda desechado. Entonces los Países Bajos, es decir, que están bajo el nivel del mar, en la práctica, se han preocupado de sobremanera de tener canales de evacuación y pasaron un susto tremendo. Estaban monitoreando el nivel de los ríos y afortunadamente para los Países Bajos no tuvieron consecuencias, por supuesto, pero menores a las que, si no hubiesen estado tan preparados y tan concentrados en la administración de flujos de agua, quizás estarían lamentando tanto como en Alemania. Sí, eso es un punto. Además que yo me imagino que no se debe solamente investigar lo que ocurre en ese particular lado, sino que si las anomalías de ese tipo se producen en otros lugares también, digamos, si es que sube la intensidad de los huracanes, por ejemplo, en la época de los huracanes, si es que tú tienes una situación de pérdidas de agua muy manifiestas en determinadas condiciones, y me imagino que los científicos están mirando esto desde un punto de vista global, como una suma de sucesos que no pueden ser considerados meramente como un hecho que, bueno, siempre va a pasar un hecho de este tipo en 100 años. Exacto, tienes toda la razón. Y es así como lo miran los científicos, es decir, no son hechos aislados, sino que hay una concatenación, y en el caso de los huracanes va ligado al calentamiento de las aguas del océano, sobre todo en el Caribe, y en la medida que se ha ido calentando el agua, y eso se mide, se sabe exactamente cuál ha sido la subida de las temperaturas de las aguas oceánicas. Estos huracanes que vienen desde África atraviesan el océano, de ahí captan la humedad y se va generando esta nube con esa potencia destructiva. Bueno, han aumentado en un 30% la fuerza en las últimas décadas, la fuerza con que azotan, y en un 50% la frecuencia. Y la cantidad de huracanes devastadores que se han vivido en el Caribe y en Estados Unidos, Centroamérica, claramente se ve una progresión. De manera que en el campo de los huracanes, en otros lugares la sequía, es decir, hay una transformación climática que está afectando a todo el planeta, y hoy por hoy prácticamente nadie seriamente
discute que estamos viviendo este fenómeno. La única discusión, y son las petroleras las que la objetan, es cuál es la causa. Ustedes le echan la culpa al petróleo, las emisiones. Y ellos dicen, tenemos dudas que esa sea la causa principal, pero que hay un cambio climático y que es un cambio climático tremendamente destructivo, hay consenso. Nadie debate que, es decir, están a la vista las consecuencias. Lo que se discute son las causas, y hay muy pocos que discuten las causas, más que las petroleras. Lo que han hecho hasta ahora es tratar de defender sus posiciones, no solamente las petroleras, sino que los países productores de petróleo, y tratar de retrasar cualquier medida que limite sus ingresos, es decir, la venta de combustibles fósiles. Y bueno, pero esa ya es una discusión que está quedando en el pasado, y ahora en noviembre en Glasgow yo creo que el debate sobre cambio climático va a ser mucho más duro que en ocasiones anteriores, entre otras cosas porque se perdió la reunión que se debe haber hecho en Chile, de manera que la COP que tendrá lugar en Glasgow va a tener en cuenta no necesariamente esto que ha ocurrido en Alemania, pero la secuencia de desastres naturales que estamos viviendo a consecuencia del cambio climático, en particular en el hemisferio norte, el derretimiento del Ártico. Bueno, vamos a estar atentos y nos encontramos mañana, Raúl. Que te vaya bien. Sí, para analizar la victoria de Castillo. Sí, vamos a... Porque la noticia hoy día es que Keiko Fujimori concedió, ¿no? No solamente concedió, sino que la autoridad electoral reconoció la victoria. Es decir, a Keiko Fujimori se le acabaron todas las excusas, es decir, todas las quejas, todos los recursos. Y bueno, ya el 28 de julio tiene que asumir Pedro Castillo, de manera que ahí veremos. Bueno, mañana conversamos de eso. Gracias, Raúl. Que te vaya bien. Perfecto. Chao, viejo. Volvemos con el Ojo Con.